Bueno, buenas noches con todos. Gracias nuevamente por su asistencia. En esta ocasión vamos a continuar con un tema que había yo propuesto e iniciado el año anterior ya en alrededor de noviembre sobre el correo marítimo desde Ecuador, tomando como referencia el inicio de la Pacific Steam Navigation Company en el país hasta más o menos alrededor de los inicios de la UPU y la entrada del Ecuador en la UPU. Esta segunda parte se centra principalmente en lo que tiene que ver con correo enviado saliente desde Ecuador hacia Norteamérica y un poco de Centroamérica y Caribe. Agradeciendo como siempre el auspicio y la siempre predisposición del equipo de los asistentes de mi oficina, quienes organizan, en este caso siempre están pendientes de la asistencia a estas sesiones. Agradezco también a la Asociación Filatera Ecuatoriana, al Club Filatérico de Guayaquil, a quienes pertenezco. Había yo conversado con Henry solicitándole extender a una tercera sesión estas reuniones de correo marítimo. Inicialmente estuvo planificado 1, extendía 2 y ahora extendía 3, por una combinación de aspectos, tiempo a veces, pero también porque sentí que los tópicos se estaban extendiendo demasiado y era conveniente trasladar el contenido a una siguiente presentación. Por lo pronto, esta parte 2, como les decía, voy a tratar lo que tiene que ver con correo hacia Norteamérica, Centroamérica y Caribe en este periodo. Hay que tomar en cuenta que lo que tiene que ver con correo hacia los Estados Unidos y en general este tipo de correo que está siendo de alguna manera transportado en la mayoría de los casos por la Pacific Steam Navigation Company, al menos en un segmento, está superditado a acuerdos o a diferentes convenios entre varias partes. Una, por ejemplo, es el mismo sistema del correo británico, del sistema postal británico, en el caso del Pacífico, obtuvo la aprobación para poder transportar el correo desde Panamá a través del Istmo, y la tarifa para ese caso, para el transporte hasta Inglaterra, era de 2 chelines, para un peso hasta media onza. Ahora, ¿eso cómo se complementó con el correo que ya estaba vigente o con el contrato que la Pacífico tenía con países en el Pacífico Sur, con Perú y Chile, y posteriormente también con Ecuador? Hizo que el contrato que tenía para el transporte del correo británico a través del Istmo estaba o se llevaba en conjunto con el correo que era transportado desde y hacia Panamá, desde el Pacífico Sur hacia Panamá y de Panamá hacia el sur. En ese caso, para lo que tiene que ver con Ecuador, había un costo de un chelín desde, particularmente el caso de Guayaquil, hasta Panamá, o 2 reales. Esto, digamos, en términos de los contratos que estaban vigentes, que afectaban de manera directa a Ecuador y a los puertos de Ecuador, particularmente Guayaquil. Luego, en 1848, Estados Unidos firma un contrato, un acuerdo o una convención postal con Inglaterra, y posteriormente esta se renova en 1867. Aquí lo importante de este convenio es que mucho del transporte que va a través de Panamá, en este caso hasta Estados Unidos, está regido a través de estas convenciones y las actualizaciones posteriores. Sin embargo, Estados Unidos, a partir entre el 68 y 72, firma una serie de convenios con algunos de esos países. Uno de los convenios que firma es un contrato con un convenio postal particularmente, lo firma con Ecuador, en el cual ciertas de estas condiciones que había
En el caso de las otras convenciones se respetan, pero hay otras que más bien tienen un beneficio mutuo entre los dos países. Esto eventualmente generó cierta fricción con el sistema, con el correo británico, y luego vamos a ver cómo eso se refleja en la correspondencia. En 1875 inicia la UPU y luego el Ecuador ingresa formalmente en la UPU en 1880. Como les decía, en 1848 se firma esta convención entre Estados Unidos e Inglaterra, y lo importante para el Ecuador, en este caso, dado que no es un firmante directo, porque pues, obviamente entre los dos países, sí, de todas maneras hay que tomar en cuenta que el convenio habla de qué pasa con la correspondencia que pasa en tránsito o es transportada hacia uno de los países, en este caso de Estados Unidos, pero pasa a través de territorios o lugares gestionados por el Reino Unido. En ese caso, estos artículos aplican a países que se benefician cuando el correo es originado en países diferentes a los de Estados Unidos y Gran Bretaña o territorios de Gran Bretaña, pero el correo y la correspondencia tenía que ser trasladada bajo este convenio. Obviamente aquí hay costos implícitos que luego vamos a ir revisando con algunos ejemplos. A partir de la vigencia de estos contratos se puede, o de este convenio, se puede identificar alguna correspondencia que, dependiendo de, primero, las rutas y las compañías que participan, las tarifas pueden variar. Obviamente, en el periodo también en el cual esto fue transportado, dependiendo de la vigencia de estos convenios, las tarifas van a cambiar. Es conocido que antes del establecimiento de los convenios, en muchos de los casos se utilizaban los agentes encaminadores. Este es un ejemplo de ese caso. Hay muy poca correspondencia de Ecuador gestionada por agentes encaminadores, ya sea saliendo de encaminadores saliendo de Ecuador, que hay muy poco, en Panamá, que es mucho más frecuente, y luego en otros países, en este caso en Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de que en Panamá había una cantidad importante de agentes encaminadores, la correspondencia de Ecuador en este periodo es muy escasa. En este caso, esta es una correspondencia que sale desde Guayaquil, llega a San Francisco, California, pasa por Panamá. Sin embargo, en muchos de los casos y la mayoría de la correspondencia siempre sale, digamos, del tramo que es de Guayaquil hasta Panamá, o de Manta a Panamá, principalmente Guayaquil. Es transportado por la Pacific Sea Navigation Company. Aquí probablemente esta carta fue enviada o arribó de favor hasta Panamá. En Panamá, el agente encaminador la gestiona y la envía hasta San Francisco. En este caso, se transporta por la Pacific Mail Steamship Company. La tarifa para este caso son 20 centavos, que son hasta 2.500 millas, que incluye la distancia hasta Panamá en este periodo de tiempo. Como les decía, este tipo de correspondencia es muy raro y el uso de agentes encaminadores sí, tiende a ser bastante raro. Luego vemos que hay otro tipo de correspondencia en la cual el correo británico, con los diferentes contratos que tendría con varias compañías de transporte marítimo, hacía varios segmentos. Entonces, en este caso, este es una carta muy interesante que va, esta sí sale por correo británico desde Guayaquil, que es esta marca de Guayaquil doble círculo. Luego esta la cambian, luego le ponen una A aquí. En principio las más tempranas no tienen la A bajo el año, la letra A bajo el año.
Y dado el contrato que había, o el convenio que había, el contrato en este caso que había entre el Correo Británico y la Pacific Sea Navigation Company, los barcos que envían hasta Panamá es un barco de la Pacific, bajo el contrato, llega a Panamá, de Panamá es enviada después a Jamaica. Este tramo de aquí y hasta en este caso, hasta, hasta los Estados Unidos, es vía la Royal, eh, que tenía un contrato igual con el correo británico. Eh, Esta localidad de Mobile es en el Golfo de México. Es una carta muy, muy rara. Es la única que yo he visto. Esta es de una colección de un señor en Estados Unidos que tiene una colección importante del correo que entró a los Estados Unidos solamente a través de esta localidad, Mobile. Eh, y en este caso la tarifa que está aplicando es un chelín hasta Panamá y un chelín adicional desde Panamá, que cobra la Royal, hasta el puerto de ingreso a los Estados Unidos. En este caso no se está cobrando ninguna tarifa de inbound o una tarifa de ingreso al continente, asumiendo que ya está prepagado todo el valor. El destino final es Washington. Eh, estos correos con pago previo, luego, en este caso, las empresas y la mayoría de la correspondencia que existe en Estados Unidos tienen esta forma, digamos. ¿Esto qué significa o este tipo de entrega? Es el segmento de Guayaquil a Panamá es por la Pacific, dependiendo del peso, tarifa simple o en este caso tarifa doble. Y luego, desde Panamá hacia el puerto de ingreso en Estados Unidos, cualquier puerto en la costa de los Estados Unidos, principalmente Nueva York, en este caso llega el envío es a Delaware, eh, va por steamship. Y entonces eso se marca dependiendo del peso, en este caso el inbound fee o el valor de ingreso por llegada a puerto es 10 centavos, que es la tarifa la tarifa simple para esta época. Y en este caso es enviada al mismo destinatario, mismo lugar, tarifa doble, que es 20 centavos. Como no hay indicaciones aquí de cuánto es el valor que se cobró, para un caso se asume eh, un, un chelín. Aquí puede ser que le cobraron un chelín o el momento que llegó, porque no tiene ninguna marca, el momento que le llegó la pesaron y la tasaron como doble tarifa. ¿Sí? Sin embargo, como no tiene ningún tipo de indicación de un peso adicional que no se refleja aquí, se podría asumir que fue una omisión y simplemente cuando en el arribo la tasaron doble. Um, Otro ejemplo de esto es interesante, es mismo tratamiento de la correspondencia, sale de Guayaquil, eh, pasa a través de Panamá. En Panamá le aplican la marca de pagado hasta Panamá porque viene prepagado. Aquí se puede verificar que está la marca de un chelín prepagado desde Guayaquil hasta Panamá y luego es transportada por steamship hasta Nueva York y se le aplica la marca de ingreso. Todos estos que están aquí sin sello son previo a la emisión, a la salida de la primera emisión de estampillas en Ecuador. La primera emisión de Ecuador inicia en enero de 1865. Entonces, en este caso es de 64, no lleva todavía estampillas y tampoco se están utilizando sellos ingleses. Aunque en este caso, como ven, el segmento hasta Panamá es gestionado por el correo británico y la indicación de eso es la marca siempre esta marca Guayaquil, a diferencia de los casos anteriores o de los periodos anteriores, sobre todo en la década de los 50,
al final de los 40 y en la década de los 50, todavía se utilizaba esta marca que está aquí, que dice Guayaquil Paid. Al frente se le estampaba este Guayaquil Paid y en la parte posterior el Guayaquil con la fecha. ¿Sí? Luego este sello que estaba aquí es cambiado ya no se le aplica el Guayaquil Paid al frente y se aparentemente una modificación en el sello que aparece esta letra A en el cancelador. Como en 1861 Estados Unidos estaba en la guerra civil, esta carta es enviada originalmente a Nueva York, se paga la misma tarifa de un chelín, aparentemente, aquí no está ningún indicativo del valor cobrado en origen, se asume que es la tarifa mínima, que es hasta media onza un chelín. Llega a Panamá, en Panamá, sin embargo, por las noticias de la guerra, no se la envía por el Atlántico, sino que va a través del Pacífico a San Francisco. En San Francisco la tasan con 12 centavos, que está esta marca de ship leather. Esta es enviada o transportada igual por steamship, pero con otra tarifa aplicada para este periodo durante la guerra entre el 61 y 63. Llega a San Francisco y en San Francisco se supone que le envían por tren, no hay una tarifa adicional, tampoco no hay ninguna tarifa adicional cobrada en Nueva York, porque no era un problema del remitente, sino era más bien una complicación del correo durante este periodo de guerra. Este tipo de cartas con este ruteo, obviamente, por el año y bajo estas condiciones, igual se entiende que el nivel de rareza o el poder encontrar bajo estas condiciones es complicado, sobre todo porque es, digamos, una excepción en la transportación del correo. Este es el mismo sistema a Filadelfia, en este caso es tarifa doble. Normalmente lo que es cuando son pesos superiores tiende a ser más raro, un poquito más complicado poder encontrar correspondencia con tasa múltiple. En este caso le están tasando 2 chelines. Como les decía, la tarifa básica es un chelín a Panamá, en este caso le tasaron 2 en el origen y se evidencia en la tasa de arribo con la marca de Steamship de 20 centavos. Ecuador, como les decía, en 1865 lanza su primera emisión de sellos, que son los sellos basados en reales, de medio real, 1 real y 4 reales. Para el 66 estaba disponible ya los sellos del Ecuador. Sin embargo, el Ecuador no tenía para este momento ningún tipo de acuerdos con otros países diferentes a los del Pacífico. Es decir, ya tenía acuerdos con Colombia, con Perú y Chile. Sin embargo, con otros países, incluidos los Estados Unidos, no tenían ningún tipo de acuerdo, ni tampoco con el gobierno británico, y asimismo tampoco tenía acuerdos con países europeos. En este caso, la mayoría de la correspondencia era una correspondencia prepagada. Hay muy pocos casos en los cuales se permitía a los Estados Unidos la correspondencia sin prepagar. Y dado las condiciones que tenían para ese tipo de correspondencia, le aplican, dependiendo del peso, le aplican un valor adicional. En este caso, es una carta que igual se envía de Guayaquil hacia Nueva York, y originalmente le tasan 24 centavos. Eso se asume un chelín hasta Panamá, por
por no estar preparada. Sin embargo, que está la marca de Guayaquil aquí, es transportada digamos, está tomada o gestionada por el correo británico, sin embargo no está prepagada, y entonces le cobran un chelín por dos, el doble, 24 centavos y 10 adicionales en Nueva York del inbound fee, un total de 34. En el caso en este otro caso, es algo similar, solamente que tiene una marca de Steamship. Aquí la diferencia interesante de esta carta, porque aquí esta es similar a la anterior, solamente que es tarifa doble. Y le cobran tarifa doble más la multa, 48 centavos, que es lo que está marcado aquí en la parte superior, y 20 centavos del inbound fee, es decir, que da un total de 68. ¿Sí? Como les decía, estas cartas, lo que es más frecuente son las cartas estas que vienen ya prepagadas y que se les aplica el inbound fee o el costo de ingreso al puerto en Estados Unidos. Sin embargo, estas que fueron transportadas por el correo británico, que es la marca que está aquí, que se muestra en la parte posterior o está reflejada aquí en la imagen. Sin embargo, probablemente decidió no prepagar el remitente, tal vez para poder justificar un crédito en este caso la casa comercial Langman Kemp, que era el destino de esa comunicación. Eh, Como vimos, el caso más frecuente era pago previo, es decir, cartas, comunicaciones prepagadas. A partir de 1865, ya con el lanzamiento de sellos en el país, el correo británico empieza también a utilizar sellos ingleses en correspondencia en diferentes puertos de los cuales estaba atendiendo, en este caso el puerto de Guayaquil, y además de utilizar sellos ingleses, cancelaba con dispositivos numéricos asignados a cada puerto. En el caso del puerto de Guayaquil es C41. Esta es una comunicación del consulado americano en Guayaquil, enviado a Columbus, Ohio. Lo interesante de esta comunicación es, a mí siempre me llamaba la atención de que hay sellos ingleses de un chelín, dos chelines, y hay un sello de 5 chelines. Y hasta este momento yo no he identificado ninguna comunicación de 5 chelines o mayor, o no había identificado ninguna mayor a 5 chelines. Entonces me preocupaba o me preguntaba más bien si de veras se utilizaron esos sellos, porque cuando uno adquiere y yo he podido ubicar algunos sellos, incluso matasellados con este C41, es decir, se asume que se usaron los 5 chelines. Sin embargo, nunca había identificado una comunicación con un peso tan grande que justifique el uso de sellos de 5 chelines. Esta comunicación tiene 9 chelines. Se le tasó en el puerto, en el arribo, con $1. Y esto inequívocamente indica que sí se utilizaron los sellos de 5 chelines. En este caso, lastimosamente no, sin embargo, esta tarifa indica que sí había la necesidad, excepcional obviamente, del uso del sello de 5 chelines para comunicaciones muy pesadas. Esta carta además tiene la peculiaridad de que es el correo con mayor peso registrado en este periodo, y este periodo significa entre 1840 y 1880. ¿Sí?
Y entonces es un bonito ejemplar y muestra del uso de una tarifas altas desde Guayaquil. Otros ejemplos de pago previo con sellos ingleses, obviamente dependiendo del periodo, se identifica una combinación de usos de, de diferentes emisiones de sellos ingleses, ¿no? En este caso es 3 sellos individuales de esta correspondencia, igual sale de Guayaquil, llega a Nueva York, el mismo destinatario que esta casa comercial, farmacia Langman Kemp, se cancela con 3 sellos de 4 peniques naranja, que es un chelín, y se le tasa al arribo con 10 centavos transportado por steamship. Esto pasa por Panamá, que en la mayoría de los casos se refleja en las cancelaciones. Algo similar en este otro caso de aquí, mismo año, aquí básicamente lo que cambia o lo que difiere es el peso. El destinatario sigue siendo a Nueva York, en el arribo se le tasa 20 centavos, aquí la diferencia es que se utiliza un sello de 2 chelines, indicando ya el peso doble de la comunicación. Para 1871 cambian las tarifas por un tema competitivo, porque el Ecuador para el 63 estableció un acuerdo directamente entre el gobierno ecuatoriano y la Pacific Steam Navigation Company, que permitía que la empresa, sin embargo, que eh, tenía un contrato con el Ecuador, se utilizaban las mismas embarcaciones para manejar el correo del contrato con el país, con Ecuador o con otros países, pero en este caso con Ecuador, además y otro tipo de sacas o correspondencia del contrato con el correo británico. Entonces, para este periodo hay una reducción de tarifas a la mitad, eh, que cambia de un chelín para el envío de correo hasta Panamá, en este caso son 6 peniques, y la tarifa de ingreso a Estados Unidos se mantiene en 10 centavos. Ahora, para 1831, como les comenté, se firma un contrato también un convenio entre el Ecuador y los Estados Unidos. Ese tiene otro tratamiento. Ese convenio permite que el Ecuador envíe correspondencia hasta Panamá, y desde Panamá el gobierno de Estados Unidos puede manejar directamente o transportar desde Panamá hasta Estados Unidos sin un costo adicional para el Ecuador. En este caso, pese que es del 72, un año posterior, y todavía las oficinas seguían del correo británico, obviamente seguían abiertas porque se necesitaba atención para otros países diferentes o más allá de Panamá, donde el Ecuador, como les decía, no tenía ningún tipo de convenio, principalmente Europa. La oficina seguía atendiendo. Entonces el usuario tenía la posibilidad de que sea el correo hacia Estados Unidos o hacia Europa, eh, incluso siendo Estados Unidos y tomando en cuenta que ya había un convenio, el usuario podía bien seguir utilizando la correspondencia del correo inglés. En este caso, esa persona fue a la oficina y envió a través de la oficina inglesa, se transportó por la Pacific Steam Navigation Company debido al contrato que ellos todavía mantenían, y a través de Steamship hacia Estados Unidos por el convenio entre Inglaterra y Estados Unidos, se envía en este caso, hasta Nueva York. Que la diferencia con las anteriores es la reducción de tarifa principalmente. Ya a partir del ingreso y la formación de la UPU,
principalmente de Estados Unidos en la UPU. El tratamiento del correo estaba más estandarizado, sin embargo, en términos del contrato o el convenio que tenía Ecuador con los Estados Unidos, casi no cambia mucho. Lo que cambia es el inbound fee, que se reduce. En este caso, la tarifa mínima era 10 centavos, aquí una reducción a 5 centavos. Y aquí vemos dos ejemplos interesantes. Uno a Nueva Orleans, igualmente sale de Guayaquil en el 77, va hasta Nueva York y desde Nueva York no hay ningún tipo de tarifa adicional y se transporta hasta Nueva Orleans. El pago que se hace aquí es básicamente el de la tarifa ya reducida que había, que era de 6 peniques. Y aquí lo que se está cobrando es básicamente la salida de Guayaquil hasta Panamá. Ya el llegado a Panamá y se transporta de Panamá a Nueva York, llega al puerto de entrada y en el puerto de entrada se le tasa la tarifa básica, que en este caso era por el peso 5 centavos. Qué interesante esta cartita que es enviada a Nueva Orleans. Y eso pasa en otros países, obviamente, en Ecuador mucho más, que cualquier correspondencia diferente en el caso de Estados Unidos, diferente a Nueva York, es mucho más infrecuente y raro. Esta otra de aquí es una carta cuádruple, y se nota el momento que le tasan, la tasan 20 centavos, 4 veces el valor mínimo, está franqueada con una tira de 6 peniques gris y cancelada con el mismo C41. Sin embargo, aparentemente, por el peso originalmente le habían aplicado una tasa de 30 centavos. Luego es tachado ese valor y es corregido, se corrige y se refleja el valor de 20 centavos. Este es entregada o recibida en el 79, un año antes de que Ecuador entre en la UPU. Sin embargo, aquí no se nota ninguna diferencia con la correspondencia que se enviaba antes del 75. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las implicaciones no varían demasiado para el país o las condiciones, pese a los contratos que ya había de estandarización de la entrega de correo. No cambian demasiado para el Ecuador. Voy a regresar un poquito en el tiempo. Como les decía, el país firma un acuerdo directamente con la Pacific Steam Navigation Company para la entrega de correo en el Pacífico, incluido Panamá. ¿Sí? Este contrato con la Pacific Steam Navigation Company no involucra ningún tipo de correspondencia o tratamiento más allá o cruzando el istmo de Panamá. Sin embargo, se puede identificar algunas cartas que ya sea por omisión o desconocimiento o a veces viveza del remitente, aprovecha los contratos para poder tal vez obtener una ventaja. Esta carta es enviada por el correo, está gestionada por el correo ecuatoriano. Luego se envía por saca cerrada por la Pacific Steam Navigation Company, llega a Panamá. En Panamá no se le tasa ni se le aplica ningún tipo de multa y luego es transportada por steamship hasta Nueva York. ¿Sí? Este sellito de aquí, de Guayaquil, 20 y algo de agosto del 65, indica que fue transportada o que el remitente la introdujo a través del correo ecuatoriano. ¿Sí? Aquí lo raro de este caso es que el Ecuador no tenía ningún tipo de agente o representante en Panamá para recibir su correo. Y muchas de las veces llegaba el correo, aunque ya sea por el contrato directo del Ecuador con la Pacific o de la BPO con la Pacific, llegaba siempre al agente de la oficina postal inglesa.
En este caso, sin embargo, no se la tasó. En la parte posterior no hay ningún tipo de marca, eso indica que viajó en valija cerrada por la Pacífica. En el 71, como les decía, el Ecuador firma un convenio directamente con Estados Unidos. Y algunas de las condiciones de ese convenio es si los Estados Unidos enviaban hacia el Ecuador, si había envíos desde Estados Unidos a Ecuador de cartas, la tarifa mínima era 20 centavos, en la dirección opuesta, es decir, de Ecuador a Estados Unidos era 2 reales, el peso mínimo era media onza y la escala era de media onza en escalas de media onza. El correo oficial era libre de costo y tenía que manejarse de manera segura. Aquí las condiciones de este convenio implican que dice, ok, el, mientras el correo sea entregado en Panamá y vaya hacia Estados Unidos se hace cargo del tratamiento, recibir el correo en Panamá y enviarlo a Estados Unidos. ¿Sí? Y viceversa. Estados Unidos entrega el correo que va hacia Ecuador en Panamá y en Panamá Ecuador se hace cargo de poder, o sea, cargo y el costo corre por el Ecuador, por parte del Ecuador para poder entregarlo en el país. Este convenio obviamente tiene varios beneficios para el Ecuador, sin embargo, no así para los convenios y contratos que existían y el envío de correo que venía llevando a cabo principalmente el correo británico. Bajo este convenio ya se puede identificar, primero ya se usa en la mayoría de los casos sellos ecuatorianos, como decía, para el 65, esta es una ya del 71, esta comunicación es del 73 y esta otra es del 75. Esta es de la primera emisión, va desde Guayaquil a Nueva York. Estas marquitas de aquí, esta marca azul principalmente, siempre se ven estas comunicaciones de Landman Camp, pero aquí no hay ningún tipo de marca de tránsito, ni en la parte posterior de salida, porque fue en valija, ni tránsito en Panamá, porque fue gestionado directamente por el correo americano. En los Estados Unidos simplemente se le estampa una marca de paid old, que todo ha sido pagado, en este caso en julio 17 del 73. Esto está franqueado con una parjita de dos reales y sale desde Guayaquil en ese año. Y esto, digamos, bajo este contrato ya se ampararon muchos de los correos que se enviaban a Nueva York y no cambió demasiado hasta la entrada del Ecuador en la UPU. Esta es una comunicación igual que sale desde Guayaquil en el 74. Para el 73 nosotros ya cambiamos, o se cambió ya de emisión a la segunda emisión de sellos. Esta es igual 2 reales. Sin embargo, que ya se empezó a utilizar el sistema decimal todavía para este momento, en el caso de las estampillas, hasta el 80, hasta la segunda emisión se seguía utilizando el sistema octavario con reales. Esta carta es una carta de peso simple, 2 reales, que era el peso mínimo. Igualmente, viajó en valija cerrada, no hay marcas posteriores. Aquí no existe ninguna marca de tránsito, indica que sí fue gestionada por el correo. En Panamá fue gestionada por los Estados Unidos y al arribo la marquita de Paydol. ¿Sí? Como les decía, esto no cambia demasiado hasta 1880, en el que Ecuador entra en la UPO. Este es un ejemplo de amparado bajo ese mismo contrato. En este caso, este es correo oficial. Cualquier comunicación que no salga cuyo origen no sea Guayaquil, en términos de cantidades y el correo que se puede identificar, es muy infrecuente, muy raro.
digamos que Quito es la localidad en orden, en segunda instancia, donde hay más cantidad de correo enviado al exterior. Sin embargo, igual sigue siendo raro por la cantidad de ítems identificados. Este es un correo que sale de Quito, y este Quito de oficio indica que es una correspondencia oficial, y es por eso que no se utiliza sellos. Para este tiempo nosotros en el Ecuador no se utilizaba sellos o resellos de marca para correo oficial. Se utiliza simplemente la marca o cancelador de Quito de oficio, indicando que no paga, hasta Guayaquil. En Guayaquil es transportada igualmente en valija. No hay marcas que indiquen que fue por valija, se asume que fue por la Pacific bajo el contrato que había. Llega hasta Panamá, y en Panamá el gobierno de Estados Unidos recoge ese correo y lo remite al destinatario. Aquí está la marca de arriba en Estados Unidos, no hay ningún tipo de tasa o cobro. Que este correo ya estaba amparando las comunicaciones bajo el convenio existente. En este caso para correo oficial. Esta cartita de aquí está enviada, es un sobre enviado al ministro residente de la República en los Estados Unidos de América, el señor Antonio Flores. Él es el hijo del primer presidente ecuatoriano y luego fue presidente en el Ecuador en el 88. Ok, como les decía, la convención o este convenio postal entre los Estados Unidos y el Ecuador beneficiaba a los dos países, y principalmente el Ecuador en términos de costo y el tratamiento del correo hacia los Estados Unidos. Obviamente porque el volumen era beneficioso para las personas que enviaban, principalmente agentes comerciales, dado que era la mayor cantidad de correo que se podía identificar. Este convenio, sin embargo, genera fricciones y inconvenientes con el correo británico. ¿Por qué? Porque el acuerdo con los Estados Unidos rezaba que el Ecuador tenía que hacerse cargo de la entrega del correo hasta Panamá. Y los barcos que se utilizaban eran los mismos barcos de la Pacific, tanto para el contrato con el Ecuador como el contrato con el correo británico. Y entonces, probablemente en estos casos que se identifican aquí son cartas que llegaron a Panamá por la Pacific, y el momento que llega a la Pacific, perdón, el momento que llega a Panamá, transportada por la Pacific Sea Navigation Company, llegó a la gente del correo británico. No llegó o no la recogió el gobierno americano. En este caso, como identifica que llegó por valija, va más allá de Panamá, porque el contrato de Ecuador con la Pacific era hasta Panamá. Este correo se identifica que va más allá de Panamá, va a Nueva York. El agente le estampa o la multa de 12 centavos aquí, y al arribo igualmente la marcan como no pagada, que es el doble, 24. ¿Sí? Estas marcas de aquí yo he identificado, y era un par de preguntas que en algunas sesiones yo hacía. No he encontrado una documentación explícita de esto. Sí hay un documento o una referencia en el librito de Harris, Barholz y Páez de las marcas prefilatélicas, en el cual dice que en efecto hubo estos inconvenientes con el gobierno británico, pero luego se pudieron saldar porque obviamente el volumen de correspondencia que enviaba el Ecuador comparado a otros países era mucho menor. Sin embargo, que esto estaba representando un decremento en los ingresos para el correo. Este caso de aquí es similar al anterior. Este es enviado en agosto del 73. Aquí se
como ya estaba vigente el contrato perdón, el convenio entre Ecuador y Estados Unidos, se utiliza 2 reales para poder franquear la carta. Se cancela en Guayaquil. Sin embargo, dado las mismas condiciones, probablemente llegó a la gente del correo británico. Como no hay ninguna marca de la marca de estas de doble anillo Guayaquil, el correo no viajó no fue gestionado por el correo británico. En Panamá llega a la oficina británica y entonces le estampan la multa y le aplican la misma multa, incluso que el remitente había prepagado el valor. Probablemente este de aquí tenía más sentido que le apliquen la multa. Sin embargo, en este otro caso de aquí sí se hizo el pago, pero igual le aplicaron la multa. Y de este caso hay ejemplos igual, 3 o 4 cartas similares de este tipo, pero utilizando sellitos no de medio real, sino de un real, parejas de un real o sellos individuales de un real. Significa que ese uso fue el correcto, pero bajo la mirada o el ente del correo británico no estaban pagando los valores que se le debía cancelar a la oficina británica. Como les decía, yo había preguntado esto en otros casos, he visto casos similares con correo desde Chile y desde Perú, y mi teoría es que, similar a los de Ecuador, es básicamente que no se pagó en el origen, y como no se pagó en el origen, llegó al correo, llegó en Panamá, la tomó el agente postal del correo británico y ellos la tasaron en Panamá. No he encontrado una documentación explícita, pero esa es mi teoría, porque de nuevo, en todas estas cartas no tienen un sellito de salida de la BPO o del correo británico. Significa que viajaron por la Pacific, pero bajo contrato directo del país con la Pacific. Ya más tarde, ya ha entrado Estados Unidos ya como parte de la UPU, el Ecuador entra en la UPU en julio del 81, sin embargo, como les decía, el tratamiento del correo basado en el convenio que había entre Ecuador y Estados Unidos no cambió mucho, mucho más de lo que ya venía beneficiándose del mecanismo de tratamiento y pago del correo. En este caso, una comunicación de Quito hasta Guayaquil. En Guayaquil se le embarca en valija, por eso no existen marcas, no hay marcas de transporte o de tránsito, perdón, en Panamá. El correo americano la recoge y la recibe en Nueva York. Dado que ya están en la UPU, aquí no he identificado marcas de recepción. Poquito ya para ir terminando, voy a cambiar de un tópico diferente a lo que es Estados Unidos. Otros destinos en América, desde Ecuador es bien escaso, es bien raro, no hay mucho. Lo que existe es lo que, como antes comenté, mucho hacia Estados Unidos, principalmente Nueva York, y en menor grado hacia otras localidades o ciudades de Estados Unidos. Con otros países del resto de América, diferentes a Estados Unidos, Perú, Chile, Colombia, Venezuela, no existen acuerdos postales con el país, del Ecuador con estos países. El principal medio de transporte sigue siendo el correo británico hasta Panamá y desde Panamá hacia los diferentes localidades. Entonces, en estos casos siempre va a haber un pago inicial hasta Panamá y desde Panamá hacia San Tomás para que haya un transporte desde San Tomás al destino final o desde Panamá hacia la localidad final. Esta es una cartita que Yamil Curi había presentado en una sesión previa. Sin embargo, me pareció interesante mostrarla aquí. Les decía que ojalá no tenga que yo pagar regalías por mostrar la imagen. Sin embargo, aquí la estoy mostrando. Esta es una carta de 1861. Aquí se utiliza el sellito de Guayaquil Pay.
Y aquí la tarifa se está pagando 2 chelines y aquí básicamente se entiende o se descompone la tarifa de la siguiente manera. Un chelín de Guayaquil a Panamá, transportada por la Pacific, pero bajo las regulaciones del correo británico, y desde Panamá hacia La Habana un chelín adicional. Y en este caso, esta tasa de 3 indias es para el correo que viene de Sudamérica, arribando a La Habana, que era la sesión que nos comentaba Yamil previamente, que se cobra en Cuba. Esta carta, de este periodo, yo he visto esta de aquí a La Habana, hay una carta que aparentemente que utiliza, no la voy a mostrar aquí porque no tengo la imagen, pero es una carta de 4 reales de la primera emisión del Ecuador, enviada igual a La Habana, pero no tiene ningún tipo de señales que fue transportada. Aparentemente tiene la marca del correo ecuatoriano, pero no hay la marca de recepción en Cuba. Puede ser en ese caso que es una carta enviada de favor. Habría que investigar un poquito más. Sin embargo, la idea es que para este destino, para Cuba en general, es bien raro las comunicaciones que existen en este periodo, previo a la UPU. Hay estos correos, igual son correos comerciales. Este señor Ildefonso Coronel era un comerciante, más bien como alguien como un intermediario, que hacía consignaciones y pedidos desde IAS a ciudades en el interior del país, digamos, en la sierra principalmente, Cuenca, Riobamba, y él hacía de intermediador comercial con diferentes casas comerciales en Europa y en este caso en México. Estas 2 comunicaciones están enviadas al mismo destinatario, Villa Hermanos Sucesores, en Veracruz, en el Caribe. Y aquí, como para este periodo, antes comenté que la tarifa mínima bajó a 6 peniques. Esta comunicación es una comunicación que paga una tarifa doble, es decir, paga un chelín hasta Panamá, y desde Panamá hasta Veracruz paga un chelín adicional, 2 chelines en total, que está franqueado con una tira de 6 peniques gris. Igual la cancelación sigue siendo la cancelación C41, que es el único puerto que utilizaba cancelador propio la oficina británica en el Ecuador. Y esta otra, algo similar, aquí lo que cambia es, sin embargo, que es el mismo destinatario, aquí es una tarifa cuádruple, 6 peniques por 4 veces el valor, es decir, 2 chelines hasta Panamá, y desde Panamá hasta Veracruz, 2 chelines adicionales. En este caso, hay una similar que va de Panamá a San Tomás y de San Tomás a Veracruz. Estas van directo desde Panamá a Veracruz. Estas de pago previo con sellos ingleses. Este es un ejemplo de un correo hacia Tepic, México, pero en este caso es un documento de impresos, probablemente una propaganda o factura. Hay otra correspondencia en menor cantidad también, que va desde Guayaquil, y hay un par de ejemplos desde Manta hasta San Tomás. Igual va de Panamá hasta San Tomás. En este caso está pagando un chelín de Guayaquil hasta Panamá, y paga 4 peniques de Panamá a San Tomás. Igual es una carta comercial enviada en este periodo. Esta otra de aquí era esta carta había mostrado previamente, es una carta que está gestionada por un encaminador, sale de Manta. De Manta en este periodo habrá 3 cartas, yo he visto 2. En este caso no sale de Guayaquil, sale del puerto de Manta, pero probablemente fue
enviada de favor de Manta hasta Panamá, gestionada por este encaminador, que dice aquí Rodríguez Córdoba Manta. Perdón. Un agente comisionista en Manta. Y entonces alguien de este agente llevó la comunicación hasta Panamá. En Panamá es cancelada con el cancelador, es utilizada y anulada con el cancelador C35 de Panamá y paga la tarifa de 4 peniques desde Panamá a San Tomás. Como decía, el tema de los encaminadores en el caso del Ecuador es bien raro, es muy poco frecuente. Sin embargo, este es un ejemplo. Y combinado con esta carta que tiene un origen también muy poco usado desde otra ciudad diferente a Guayaquil y Quito. En este caso es otro puerto en el Pacífico, que es Manta. Finalmente, agradecer, como ya comenté al principio, a la Asociación Filatélica, Club Filatélico de Guayaquil, a mi oficina, a los miembros asistentes a estas sesiones. Agradecer explícitamente al señor Banco Persmith, quien tomé de su colección en un documento público que está en Internet, la imagen esta de este correo que entraba por mobile. Y a Emil Curi esta carta que está enviada de Guayaquil a Cuba, que nos mostraba en su sesión de Cuban Incoming Mail en una sesión previa. Cualquier tipo de inquietud, duda, ojalá pueda responder. Gracias nuevamente. Gracias a ti, Diego. Muy interesante. Muy bueno, Diego. Pasamos a las preguntas, si hay algunas por ahí. Gracias a ustedes. Okay. No veo ninguna Ok, ahí hay una, Roberto. No se te escucha, Roberto. Buenas noches. Buenas noches. No, Roberto Gutiérrez no se te escucha. Roberto Gutiérrez sigue sin escuchar. Roberto Gutiérrez de Ecuador, no se te escucha. No. Mientras las reglas, ahí hay una mano en alto, si me permites, Mauricio. Ok, gracias, Diego. Primero, felicidades por tan bonita presentación. Diego, viendo toda esta información que nos has mostrado en esta segunda parte y complementando la primera, la pregunta mía va encaminada a qué tan fácil es en Ecuador encontrar toda esta información. Te lo pregunto en base a la experiencia nuestra aquí en Centroamérica de la deficiencia de archivos. Toda esta información que nos has mostrado, todos estos procesos, ¿qué tan fácil o qué tan difícil ha sido encontrar toda esa información? Muy difícil y muy fácil. Muy difícil porque antes de MEO todo era difícil. Y yo he hecho leverage de muchas de las sesiones y charlas que se han hecho aquí, pero también me ha motivado a revisar otra. Por ejemplo, esta de la convención postal, esto no es fácil localizar, sin embargo, ahora como está mucho digitalizado, mucho de lo que se encuentra es documentos públicos, en este caso del gobierno americano. Pero lo interesante de esto es que he podido hacer leverage y apalancarme del trabajo y de la información que es común en este caso para Chile, para Perú, Colombia, y poder hacer un símil con colecciones y con material que se ha presentado también en estas sesiones aquí en mi oficina. Muchas gracias. Claro, Mauricio. Roberto Armando, está con la mano en alto. Sí, buenas noches. Yo quisiera hacerle una pregunta. Hay una carta que está dirigida a mi provincia aquí en México. Me decía de alguna publicidad, alguna propaganda que se mostraba. ¿Me la podría mostrar, por favor? Alguna publicidad habló de que se enviaba aquí a Tepic. Si ves los letritos, si ves, es un preimpreso.
Aparentemente es una factura o es un documento. ¿Sí? No tengo yo esta carta en mis manos, pero No, según lo que está aquí por la tarifa es ¿qué fecha tiene, perdón? Esta es del 68. 1968, Sí, 1800. 1868. sí. Ok. Muchas gracias. Ujú. Roberto Gutiérrez, no sé si tu micrófono colabora ahora. ¿No? ¿Sabes qué? Quizás presiona el icon del micrófono. Si tu computadora tiene más de un micrófono, tienes que seleccionar cuál. Ok. No veo a nadie más, pero Diego, yo tengo un par de Arnulfo comentarios. tenía Si la me mano permite. levantada, Henry. Oh, Solo que Arnulfo, es de un adelante. color que casi no se nota. No lo vi. Arnulfo. Hola, buenas noches a todos. Diego, muy buena presentación. Qué bueno que te gustó. Gracias. Mira, mi pregunta va más orientada y no sé si se puede identificar con las cancelaciones. Si algún barco llegaba a tener alguna avería o algún desperfecto y tenía que intercambiar las sacas o la correspondencia con otro en tránsito desde Ecuador hacia Panamá o de Panamá a Estados Unidos. Esto es, viaja por Sí, un barco hasta Panamá, intercambia y de Panamá al otro, pero ¿podría haber un tercero que hayas identificado? eh, sí, no he visto yo marcas que permitan chequear o conocer si es que hubo un incidente. Ahora, y ese es tal vez un trabajo de investigación adicional que valdría la pena hacer, que es, en el caso de la Pacific, está documentado todas las embarcaciones que se utilizaron y hasta cuándo estuvieron vigentes y si es que éstas se vendieron, se dejaron de utilizar o si tuvieron algún evento técnico fallo o algo peor y poder tratar de hacer un símil con las fechas de envío. Marcas explícitas en las comunicaciones no he visto yo, pero lo que habría que hacer es tratar de enlazar en función de las fechas y lo que está documentado de los barcos de la Pacific sobre todo. En el caso de los barcos que salen desde Panamá, hay un documento, no me acuerdo en qué libro está, pero hay un documento en el cual en el apéndice está todas las fechas de los barcos que salieron desde Panamá o llegaron hasta Panamá. ¿Sí? Y entonces ahí se podría también hacer una concatenación de qué fechas y qué barcos se utilizó. De acuerdo, muchas gracias. Pero esa es una tarea pendiente. Gracias. Uh-huh. Esa puede ser la parte 4. No, ahí voy a hacer las sefarditas, parte 10, no. Bueno, un par de comentarios, Diego, si me permites. Claro. Para mí esto es muy cercano porque la historia postal marítima de Perú, Ecuador, es prácticamente la misma durante este periodo, ¿no? Sobre todo con la PFC y todo. Y también lo interesante es de que alguna de los eventos que sucedían en nuestros países afectaban al otro. Hay una cosa interesante. Tú mencionaste el tratado postal de Estados Unidos con Ecuador. Perú nunca tuvo uno porque los ingleses aprendieron de cómo cerrar el camino antes, porque ya lo había, ustedes los agarraron por sorpresa. Esa es una. La otra es, comentabas la reducción del rate en el 78 del correo inglés, que también los benefició a los ecuatorianos, y la razón es porque el Perú quiso entrar a la UPU en ese momento y los ingleses le cortaron las piernas prácticamente, ¿no? Como se dice figurativamente, y implementaron una tarifa reducida que era 1/3. Entonces ahí empates, ¿no? Una y una. Sí. Y la yo creo que, como decía, nosotros hacemos, o sea, nos hemos apalancado de cosas que han sucedido. Tal vez, digamos, un esfuerzo explícito del Ecuador para que reduzcan la tarifa, no creo que haya habido, excepto este convenio con los Estados Unidos. Pero más bien nos hemos beneficiado de la pelea de, en este caso de Perú, con los británicos. Y bueno, y viceversa también con la otra parte, aunque los quienes perdieron ahí fueron los de Estados Unidos.
Y la tercera es, comentabas lo de Laman Kem, esa cosa ese marca azul que parece un 9 horizontal. Ah, sí. Según tengo entendido, eso significaba, era una cosa interna y significaba que ellos habían contestado la carta. La mayoría de las cartas de Laman Kem lo tienen, pero hay algunas que no, y cuando se lee el contenido, si lo tienen es porque era, digamos, la comunicación final. Sí, yo asumía eso, como eso es más un tema de un tratamiento Interno. interno de la empresa, pero sí, en efecto, esto solamente se ve, esta marquita solamente se ve en estas de la Mankem. Nada más. Perfecto. ¿Otras preguntas por ahí para Diego? ¿Ya se me escucha, Diego? Ahí está. Walter. Roberto Gutiérrez. Sí se me escucha, ¿no? Ahora sí. Sí, Allá, ahora qué sí. bueno. Diego, felicitaciones por tu charla. Súper, súper, realmente. Gracias a ti, Roberto. Una consulta quería hacerte. ¿Existen cartas de Guayaquil, Alemania, en estas épocas? ¿Que se tenga conocimiento? Sí, pero es correo a Europa, que esa es la parte 3. Ah, ya, pero no hubo paso Volveré. por uso del sistema británico. Sí, el Ecuador, como decía, no tenía convenios con otros países diferentes a los que nombré. Chile, Perú, Colombia, Venezuela y Estados Unidos. Convenios con Francia, convenios con Alemania, convenios con Italia, convenios con Holanda, que se ve en el caso de Perú, por ejemplo, que tiene convenios con esos países. Para el Ecuador no había el interés del gobierno, tal vez un tema de el volumen no era suficiente, y sobre todo porque era más un tema de las comunicaciones eran más bien comunicaciones que les beneficiaban al comercio, a los comerciantes, y no al país, no necesariamente el país, o no era visualizado como un beneficio para el país. Entonces no hay convenio. Mucho del correo, por no decir el 99% es correo británico, el 1% es correo francés. Ah, ya. Muchas gracias. Walter. Sí, muy lindo, Diego, y muy bien estudiado todo, la verdad que te felicito. Gracias, Walter. Varias cositas. Una, reconfirmar lo que decía Diego y Henry con respecto a la correspondencia esta de Lehman Kem. La marquita azul era justamente un control interno cuando la contestaban la carta, para saber que ya la habían contestado. Y por eso se encuentran algunas que no tienen esa marca. La pregunta es, ¿se conoce alguna carta certificada de Ecuador a Estados Unidos por el correo británico? Y otra pregunta... No he visto yo. No he visto yo correo certificado. De hecho, correo certificado interno, o sea, en este periodo, voy a hablar de primera emisión. Primera emisión, hay 2 cartas de correo certificado interno, dentro del país. Fuera del país no he visto yo. Hasta el 80, ya después del 80, ya con el ingreso a la UPO sí hay más, y de lo que he visto entre el 80 y 90 o hasta 1900, yo diría que un porcentaje importante es filatélico, otro no, y sí existe, pero no en este periodo, hasta antes de la UPO no he visto yo. No, bueno. Otra pregunta era la frecuencia de los barcos de la Pacífica en esa zona, que era una vez por mes, pasaban por Guayaquil, o ¿tenés idea de eso? Hasta los 50 era, digamos, entre el 40 y 45 era una vez por mes, luego hasta el 42 no les hacía sentido, luego cambiaron 2 veces, una vez cada dos meses. Recién a partir del 50 en adelante se regulariza una vez al mes, pero no es muy fácil seguir las fechas porque no hay, que era la pregunta que hacía antes Mauricio, no hay un itinerario explícito que diga estas son las fechas de llegada para el siguiente año, llegada y salir. Ya a partir del 60 ya hay publicaciones más formales en términos de los itinerarios, pero previo al 60 es bastante irregular. A partir del 60 recién ya hay
hay fechas concretas de arribo y de salida. Y la última pregunta por curiosidad, la carta de los 9 chelines, ¿es tuya? Sí. Bueno, te felicito porque era la más linda del remate del año pasado. Me alegro mucho. Sí, sí, esa no sé si me dejaron o me dejaron endeudado, pero sí. No, es muy linda la carta, te felicito. Sí, Gracias. es linda. O sea, lo interesante de eso es la parte, como decía, es la única carta que a mí me permitió confirmar que los 5 chelines sí se usaron. Antes para mí era medio dudoso y decía, que se usaba 5 chelines, porque no le veía yo sentido. No, los 5 chelines, el sellito de 5 chelines, el de un chelín era el verde, el de 2 chelines era el azul, y creo que el de 5 chelines era uno color rojo, naranja. Y era un rosa grande, sí. Ahí está, más grande. Y el correo británico lo mandó para estos países. Pero es muy difícil, no se conoce, o sea, si se conocen, no sé si de Perú se conocen, pero no sé, de Uruguay, de Argentina, de Ecuador, no, creo que no, prácticamente ni se usó. Sí, yo por eso decía, o sea, yo sí he visto cancelaciones con C41 en 5 chelines, pero no sé, me sonaba o me suena incluso que fue de favor o filatélico, pero esto de alguna manera confirma que sí se usó. Como tú dices, yo no he visto en otro país. Creo que en una presentación mostraron uno no sé si salían, no me acuerdo, en algún remate, alguna comunicación de Chile con un sellito de 5 chelines. Pero de otro país no he visto. No, pero el correo británico sí lo mandó. Sí, o sea, está registrado que llegó y qué fechas llegó. En el caso de Ecuador hay dos plates, el plate 1 y 2 de esos sellos. Sí. Y está registrado que sí llegó. Mi duda era si en efecto se usó. Se debe haber usado, pero no se conservó, no se conoce. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Roberto. Diego, una consulta. Tú decías que en la de 6 pence se utilizaron solo durante el año 71, ¿esta de acá? No, a partir del 71 se redujo la tarifa de un chelín a 6 peniques. ¿Y qué tiempo estuvo ese funcionamiento, hasta el 73? No, este de aquí, el naranja, No, creo es que hay hasta el el 70, violeta más bien. el lila, perdón, El lila. Creo que hay hasta el 75, 76. Luego ya sí, cambiaron. no. Sí, luego Yo pensé que ya había solo cambiaron hasta este de aquí, este gris. yo pensé que manejaron solo hasta el 73, o sea, 2 años más Sí, se manejó hasta el sí, 75. sí. Y ahí lo que hay que... Yo he visto el 74, he visto. El lila, Ya. es el lila. Creo que luego ya cambiaron a este gris De gris. de 6 Gracias. peniques mil. ¿Alguna otra pregunta o comentario por ahí? No veo a nadie. Bueno. Entonces, Diego, fantástico, parte 2, y estamos a la espera de la parte número 3. Sí, Sefarditas, parte 3, perdón, Correo Marítimo, parte 3. No, si va a ser de esa, tienes que llegar a las 6 mismo. Fantástico, bueno. Y el día de mañana...